Bueno, saludarles. Vamos a comenzar resolviendo ejercicios prácticos, digamos, ¿no? Ejercicios prácticos de sus tareas, digamos, ¿no? De los ejercicios que no logren comprender, digamos, ¿no? Y estoy atento ahorita en este momento de resolver, digamos, ¿no? El ejercicio que ustedes tengan dudas. Eh, ¿Algún número que ustedes tengan que quieran que se resuelva? Creo que todos lo tienen resuelto. Mientras- Eh, ¿Podría tal vez intentar la 10, por favor? Yo, la verdad, no, ni idea cómo les haría. Ya, la 10, ¿no? Dice, determinar si un número es múltiplo de 6 y 9 a la vez, digamos, ¿no? Lo que no hace, lo que no hace llegar a la conclusión de primero saber cómo saber cuando un número es múltiplo o no, ¿no? Cómo saber cuando un número es múltiplo de otro número, digamos, ¿no? Claro, algunos me dirán, por ejemplo, el enunciado dice un número múltiplo de 6 y 9. Un número cualquiera, 21, dividido entre 6, ¿no? Y un número cualquiera, 21, dividido entre 9, ¿no? 21 dividido entre 6, ¿de cuánto sería? 3 y sobra 3, ¿no es? 21 dividido entre 9, da 2 y sobra 3, ¿no? Cuando el residuo es mayor a 0, entonces no es múltiplo, ¿no? No es múltiplo cuando el residuo es mayor que 0. Entonces, esto acá no es múltiplo. Esto aquí no es un múltiplo y este tampoco es un múltiplo. O sea, 21 no es múltiplo de 6, digamos, ¿no? Y 21 tampoco es múltiplo de 9. 24 dividido entre 6, 24 dividido entre 9. Aquí me alargué mucho. Aquí es de a 4 y sobra 0. Y aquí sigue siendo de a 2 y sobra 6, ¿no? Entonces, aquí sí 24 es múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque el residuo es 0. Pero 24 no es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque el residuo no es 0, ¿no? Entonces decimos que un número es múltiplo de otro número cuando haciendo la división entera, o sea, sin decimal, sin nada de eso, el residuo es igual a 0. El residuo es igual a 0. Y en la matemática existe una división que hace representación al residuo y se llama división modular, ¿no? División modular, conocido por su abreviación es MOV, ¿no? Entonces, cuando yo haga 24 división modular entre 6, ¿no? Esto me va a botar como resultado 0, el residuo. Si yo, 24, perdón, 24, me comí el 4. Si yo realizo la división 21, división modular entre 9, lo que me va a devolver esto es 3. ¿Por qué? Porque el Mm, residuo es 3. Si yo hago 24 división modular entre 9, lo que me devuelve es 6, ¿no? O sea, el residuo, la división modular. Entonces, ¿cuándo decimos que un número es divisible entre 6? Cuando cumple la siguiente condición. El número le llamamos n porque no sabemos qué número será. División modular entre 6 es igual que 0, esa es la pregunta. ¿No? Es igual que 0 es la pregunta. Es como hacer una ecuación. Si el número que me den dividido entre 6 es igual a 0, entonces si esto es verdad, ¿no? Decimos que sí es divisible, ¿no? Que n es múltiplo o divisible, digamos, ¿no? Múltiplo de 6, ¿no es? Si es falso, ¿no? Si no es verdadero esto, entonces n no es múltiplo de 6, ¿no es? Múltiplo de 6. Pero ahora no solo es de un número,
Ahora no es solo un número. Pregunta, ¿cuándo un número es múltiplo de 6 y 9? Entonces es una condición compuesta. Es una condición compuesta, donde ustedes van a poner el número n, división modular entre 6 es igual a 0, es igual a 0, y además el n, división modular entre 9 es igual a 0, esa es la pregunta ahora. Es una pregunta, es una pregunta compuesta con dos condiciones, ¿no es? Como en estructura discreta, ¿no? Podemos tener más de una condición, ¿no es? Más de un conector, digamos, ¿no? Y, or, not y demás, ¿no? Entonces lo mismo. Aquí vamos a poner ambas condiciones para resolver el enunciado número 10, que dice determinar si un número es múltiplo de 6 y de 9 a la vez, al mismo tiempo. Incluso aquí mismo le está diciendo y, le está dando el operador lógico y, digamos, ¿no? No le dice ni o, digamos, directamente le dice y, le dice y, directamente le está diciendo y, de 6 y 9. Entonces, para resolver eso, nosotros lo vamos a hacer en diagrama de flujo y vamos a ocupar la herramienta de PCI, que es un diagramador, digamos, ¿no? Es para escribir igual código en español, pero también hay la opción de escribir en diagrama, digamos, ¿no? Y acá estarían los diagramas. Ahí están los diagramas. Inicio del diagrama, fin del diagrama, ¿no? Inicio del algoritmo, fin del algoritmo. Lo primero que voy a hacer es un mensajito, ustedes ya saben, cuadro de mensaje, ¿no? El cuadro de mensaje introduzca un número, ¿no? Así. Luego el cuadro de leer el valor y lo guardo en la variable n. Y luego la condicional, ¿no? El if, el condicional. ¿Cuál era? N, división modular entre 2 igual a 0. Y como esto en español es así, y porque en un lenguaje Pascal, que es en inglés, es AND, ¿no? Pero aquí es y, N, división modular entre 9. Aquí me equivoqué, no es entre 2, es entre 6, ¿no? Y entre 9. Si esto es verdad, jóvenes, entonces yo escribo un mensajito diciendo el número, ustedes ya saben concatenar, espacio, coma, n, coma, nuevamente escribo un mensaje, es múltiplo de 6 y 9, ¿no? De esa manera yo escribo, con coma puedo mandar mensajes tanto entre comillas como mensaje de una variable, ¿no? Y otra vez entre comillas, ¿no? Con las comas de separadores, ¿no? De esa manera. Y en caso que no lo sea, que me diga falso, entonces yo escribo el número, concateno con coma, n, coma, no es múltiplo de 6 y 9, ¿no? De esa manera. Escrito ahí. Y aquí está la condicional, ¿no? Ahí está la condicional. Aquí nos faltó, nos comimos igual a 0, ahí está. N división modular entre 6 es igual a 0 y además n división modular entre 9 es igual a 0. Si las dos condiciones, ustedes saben la tabla de Berrano, ¿eh? Ambos tienen que ser verdaderos para que se venga por acá, para que el resultado final sea verdadero. Si uno es falso, se tiene que ir hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Ya. Hacia la izquierda. Entonces lo ejecutamos. Aquí me sale la consola de ejecución. Me dice introduzca un número y yo voy a poner 21. 21 dice 21 no es un número múltiplo, digamos, ¿no? De 6 y 9. El número 21 no es múltiplo de 6 y 9. 24. El 24 no es múltiplo de 6 y 9, ¿no? Ahora un múltiplo de 6 y 9 sería 36, ¿no es? El número 36 es múltiplo de 6 y 9, ¿no? 36 dividido entre 6 es 6 y 36 dividido entre 9 es 4, ¿no? Entonces de esta manera decimos el número 36 es múltiplo de 6 y 9. Con este
diagramadorcito fácil de usar, no es complicado, es lo mismo y tal vez mucho más rápido que estar haciéndolo en papel, ¿no? Para hacer las pruebas y todo eso. Una vez que funcione, lo copio en papel, si es que lo pide así el práctico, ¿no? Lo copio en papel y se lo paso a la docente, ¿no? Ahí está. ¿Alguna otra duda sobre este enunciado? Es condiciones compuestas, ¿no? Es muy diferente al OR, y ustedes lo deben saber. El O, ¿no? El O es muy diferente. Si yo hiciera correr, lo que pasaría, mire, sería lo siguiente. Pongo 21, me sale que no es múltiplo de 6 y 9. Y si pongo 24, que sí es múltiplo de 6, pero no de 9, me saliera como si fuera de ambos, ¿no? 24 es múltiplo de 6 y 9, me sale confirmado. Pero eso es porque hemos ocupado un O, ¿no? Y el O, basta que uno sea verdadero, entonces la sentencia final es verdadera, digamos, ¿no? Pero nosotros no necesitamos eso, necesitamos un I, ¿no? Un I. Ya. ¿Alguna duda? Estoy atento al chat o pueden encender su micrófono y decirme. El grupo SS ya mandó su práctico, dice, pero el práctico del SS ahorita no es nada de ejercicio, es de sobre su perfil, digamos, ¿no? Ya, está bien, Moisés. Pasemos a otro ejercicio. ¿Quién quiere el número, qué número de ejercicio resolver? El 11 lo pudiera hacer, por favor. No lo Ya, pude ya hacer. el 11. Ya. El 11 dice, determinar la cantidad de dinero que recibirá un trabajador por concepto de las horas extras trabajadas. Dice, no, queremos saber cuánto recibirá un trabajador por horas extras trabajadas en una empresa. Sabiendo que cuando las horas de trabajo exceden de 40, ¿no? O sea, 40 es lo normal que trabajan a la semana, digamos, ¿no? Lo están poniendo así, 8 horas por día, 5 días a la semana, son 40 horas, ¿verdad que sí? Y el resto se considera horas extras, ¿no? Horas extras. Y que estas se pagan al doble de una hora normal. O sea, las horas extras siempre han sido el doble, digamos, ¿no? Cuando no exceden de 8 horas, dice, ¿no? Aquí nos está poniendo otra condición media larguita. Dice, el resto se considera horas extras y estas se pagan al doble de una hora normal, cuando las horas extras no exceden más de 8 horas, ¿no? Si las horas extras exceden de 8, se pagan las primeras 8 horas doble y el resto de horas una hora normal y el resto al triple, ¿no? El resto triple, ¿no? O sea, no quiere decir, a ver, vamos a hacer un pequeño análisis acá. Solo queremos saber cuánto de horas extra le van a pagar, digamos, ¿no? ¿Cuánto de horas extras nos van a pagar? Supongamos, dice lo siguiente. Supongamos que por una razón yo he trabajado 54 horas, joven. ¿Ya? De estas 54 horas, ¿cuántos son con dinero normal? O sea, normal, pago normal. 40. 40, ¿no es? Ya. Esto, digamos que yo gano por hora, lo normal es que yo gane 50 bolivianos, digamos, ¿no? 50 bolivianos por hora normal. ¿Ya? Entonces, estas 40 horas estarían pagadas por 50 bolivianos, ¿no? Porque son horas normales. Luego las horas dobles, porque sé que he trabajado más de 40, ahí veo, sé que he trabajado más de 40 horas, ¿no? Pero, ¿cuánto me dice el enunciado? Me dice que máximo 8 horas, dice, ¿no? Mire, si el resto de las horas no exceden de las 8 horas, dice, ¿no? De 8 horas. 8 horas. Voy a agrandar el gráfico, ahí está, 8 horas. Dice 8 horas, ¿no? Entonces quiere decir que si yo trabajo horas extras, 8 horas me pagan doble y más allá me pagan triple por sobreexplotación, digamos, ¿no? Aquí, ¿cuántas horas me han sobrado?
me han sobrado 14 horas extra, ¿no es? 14 horas extra. Horas extras, ¿no? De estas 14 horas extra, 8 me van a pagar ¿con cuánto? Con el doble, ¿no es? 8 horas me van a pagar con el doble. O sea, el doble es 100 bolivianos, digamos, ¿no? En este caso. Y el resto de horas, ¿cuánto me sobra? Me sobran 6 horas. El resto de horas ya sí o sí me pagan con el triple, digamos, ¿no? Que sería 150 bolivianos, ¿verdad? ¿Sí o no? Es así, ¿no es? 40 horas son las bases. A mí no me interesa la base. Lo que me interesa ¿qué es? Esto de acá, las horas extras, ¿no? En total esto sería 800 bolivianos, ¿no? Y esto acá sería 300, 900 bolivianos, ¿no? En total me estarían pagando como horas extras 1.700 bolivianos, ¿no? Y eso es lo que me interesa, digamos, ¿no? Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. Disculpe, ¿puede volver a repetir el razonamiento en la parte 14 horas? No lo entendí. Ya. Vamos a volver a ahora. ¿Cuáles son las? He trabajado 54 horas. 54 horas. ¿Ya? De esas 54 horas, ¿cuántas son las horas normales? 40, ¿no es? Y eso me pagan 50 bolivianos por hora. ¿Ya? Acá está. Ahora, luego, ¿he trabajado horas extras? Sí, ¿no es? ¿Cuántas horas extra he trabajado? Primero, perdón. 14. 14. 14. ¿Cómo me doy cuenta cuántas horas extra me he trabajado? Por la resta, ¿no es? Entre las horas trabajadas menos 40 horas, ¿no es? ¿Eso cuánto me da? 14 horas extras, ¿no es? Ya, 14 horas extras. Entonces me interesan estas 14 horas extras, ¿ya? Y en el enunciado dice que hay dos tipos de pago extra. Dice acá, ¿no? Cuando leemos el enunciado dice que de las horas extras, las primeras 8 horas se pagan con el doble, ¿no? Se pagan con el doble. Se pagan con el doble, ¿no? Aquí está, se pagan con el doble. Las primeras 8 horas, dice este enunciado, esta parte acá, se pagan con el doble, ¿no es? El doble. Y cuando excede esas 8 horas, se paga con el triple, ¿no es? Con el triple. ¿Ya? Entonces yo tengo 14 horas extra. Yo he trabajado de aquí las primeras 8, ¿no? Las primeras 8 horas he trabajado por el doble, ¿no es? Por 100 bolivianos. Y aún me quedan más horas extras aparte de las 8, sí, ¿no es? He trabajado 6 horas más. Y eso ya me pagan con el triple del precio, ¿no es? O sea, por 150 bolivianos, ¿no? Entonces, de las 14 horas, 8 horas he trabajado por el doble y 6 horas he trabajado por el triple, ¿no es? De ahí salen las 14 horas, ¿no? Que son las horas extras, ¿no? Las horas extras. ¿Ya? Ahora, esto queda claro, compañeros, compañeras. Sí, lo entendí mucho más mejor, gracias. Ya, ahora esto hay que hacerlo con condiciones matemáticas, digamos, ¿no? Con condiciones matemáticas. El enunciado nos dice que solo le interesan las horas extras, o sea, esto acá, que ya le hemos calculado que era 1.700 bolivianos, ¿no? 1.700 bolivianos. Nos interesa solo las extras, no nos interesan las horas normales, digamos, ¿no? Nos interesan las horas extras. Y ustedes saben que no siempre, toda la semana, alguien va a trabajar haciendo horas extras, digamos, ¿no? No todos van a trabajar haciendo horas extras, ¿no? Algunos solo trabajan sus 40 horas, nada más. No quieren saber de extras porque llegan muy cansados a casa y demás, ¿no? Entonces, algunas personas solo trabajan 40 horas. Ahora, condicionalmente, o
condiciones matemáticas, ¿cómo yo sé si he trabajado horas extras? Si las horas trabajadas son mayores a 40. ¿Ya? Entonces voy a necesitar una variable horas trabajadas. Horas T la vamos a llamar, ¿ya? HRT, que significa horas trabajadas. ¿No? Y también, como no dice el enunciado cuánto le pagan por hora, entonces de seguro hay que leer, digamos, ¿no? Porque en ningún momento el enunciado nos dice las horas son a 5 bolivianos, las horas son a 50 bolivianos, no. Entonces, por didáctica, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que leer, digamos, ¿no? La tarifa por hora, digamos, ¿no? Precios por hora. PHR, precio por hora, ¿no? Por hora, ¿ya? Tenemos esas dos variables. Su compañero dijo, primeramente, para saber si es que tenemos horas extra, nuestra primer condicional es que horas trabajadas sea mayor a 40, ¿no es? Esa es nuestra primera condición, porque si horas trabajadas no es mayor a 40, entonces, ¿para qué, digamos, no? Porque el enunciado solo me dice calcular el dinero extra ganado, digamos, ¿no? De las horas extras trabajadas. Entonces, sí o sí tiene que cumplirse esta condición, ¿no es? Si es verdad, continúo con mi análisis, ¿no es? Pero si es falso, o sea, si las horas trabajadas no exceden las 40, entonces no hay ni una hora extra. Entonces devuelvo cero, digamos, ¿no? No hay ni un dinero extra, digamos, ¿no? Porque no has trabajado horas extras. ¿Ya? Entonces vayamos haciendo ese diagramita. Lo primero que vamos a hacer es introduzca las horas trabajadas. Introduzca horas trabajadas. Y lo leemos en una variable llamada HRT, horas trabajadas, ¿no? Y luego introduzca el precio por hora, digamos, ¿no? Y ahí leemos en PHR, digamos, ¿no? Precio por hora. Y luego ya la condición que dijo su compañero, ¿no? Aquí tenemos HRT mayor a 40, ¿no? Si es verdad, continuamos. Y si es falso, un mensajito. No tiene dinero extra. Así llamémoslo. No tiene dinero extra, ¿no es? ¿Por qué? Porque no ha trabajado más de 40 horas. Por eso dice falso, digamos, ¿no? Y en verdadero vamos a seguir analizando, digamos, ¿no? En el verdadero vamos a seguir analizando. Ya, cuando sea verdad, quiere decir que obviamente las horas extras las horas trabajadas son mayor a 40, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo yo sé cuál de esas horas trabajadas extras son percibibles por el doble del dinero y cuáles son percibibles por el triple del dinero? ¿Cómo yo sé eso? Si las horas extras son mayores a 8, sería el triple. En caso Ya. contrario, sería doble. Entonces, usted me dice de horas extra. Entonces yo voy a tener una variable horas extra que va a ser calculado, ya yo creo que se imaginan que es hora trabajada menos 40, ¿no es? HRE igual a horas extras, ¿no es? Ya, está bien. Su compañero dice sí, dice, ¿no? La condición, la pregunta, ¿no? Sí, dice la pregunta, HR es mayor a qué? HRE, horas trabajadas extras, mayor a cuánto me dijo, perdón. Mayor a 8 creo me dijo. Mayor a 8 para que sea triple y menor, y en caso contrario, sería el doble. Ya, y en sí sería por el triple y en no sería por el doble nomás, ¿no es? Así, Sí. ¿no es? Ya, el doble. Así, el doble. Ya. Entonces vamos a realizar ese cálculo, ¿no? En verdadero, vamos a crear una variable HRE, dos puntos igual, ahora HRT menos 40, ¿no? Sabemos que el resultado es positivo porque HRT es mayor que 40, ¿no es? Y luego su compañero dice una condicional, ¿no? Una condicional que diga, si HRE es mayor
a 8, quiere decir que recibe triple, digamos, ¿no? O sea, doble y triple incluso, ¿no es? Doble y triple, ¿no es? Entonces, si no es mayor a 8, hago el de doble nomás, ¿no? O sea, salario extra, SE, salario extra, 2 puntos igual a horas trabajadas extras, ¿no? Horas extras, multiplicado por el precio, pero por el doble, ¿no es? De esa manera. Sabemos que ahí no hay problema. Por el doble, porque es el doble, digamos, ¿no? Por el doble. ¿Ya? De esa manera tenemos para cuando solo es doble. Ahora, jóvenes, cuando las horas trabajadas extras o las horas extras, digamos, ¿no? Aquí voy a poner SE, salario extra, ¿no? Que es lo que nos interesa. Salarios extra. Cuando HRE es mayor que 8, entonces aquí sí o sí yo debo contemplar qué cosa. El doble y el triple, ¿no es? Porque es mayor a 8, digamos, ¿no? Recuerden el ejemplo acá. Cuando era mayor a 8, el doble y el triple, ¿no es? El doble y el triple. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando es mayor a 8, debemos calcular qué cosa. El doble y el triple, ¿no es? Entonces, ¿cómo calculo el doble? ¿No? Obviamente, como es mayor, jóvenes, a 8, ya por default puedo calcular los 8, ¿no es? Y el resto de horas por el triple, ¿no es? O sea, prácticamente yo puedo hacer lo siguiente matemáticamente diciendo 8 por el precio por hora, ¿no? Multiplicado por 2. Ese es el doble, ¿no? Esto lo guardo en una variable A, digamos, ¿no? Y en una variable B guardo lo que va a hacer con el triple. ¿Y cuáles son el triple? Horas extras menos 8, porque los primeros 8 son el doble, el restante es el triple, por precio por hora multiplicado por 3, ¿no? Y eso es el triple. Y el salario extra entonces sería A más B, ¿no? De esa manera. A más B, ¿verdad? A más B. A es el doble, las primeras 8 horas doble, y B es el resto de horas extras por el triple, ¿no es? Entonces, de esa manera, acá yo creo una variable A, ¿no? 2 puntos igual a 8 por precio de hora por 2, ¿no es? Que eso sería el doble. Y luego el resto, que sería el triple, que sería HRE menos 8, porque esas son las del doble, por precio de hora por el triple, ¿no es? Y como suma final del salario sería A más B, ¿no? Y ya entonces, ya sea por verdad o por falso, voy a calcular. Ya que voy a poner, ¿no? Un mensajito. El dinero extras es de espacio, coma, salario extra, bolivianos, ¿no? Y ahí, para que se vea un poco más bonito, elegante, digamos, ¿no? Y este sería nuestro diagrama de flujo, ¿no? Si yo le doy correr y lo pruebo con 40 horas, me tiene que salir que... Ah, y el precio ahora va a ser, pongámosle para que sea fácil, los 50 bolivianos, ¿no? No tiene horas extras, ¿no? No tiene horas extras. Si reinicio y le pongo 41 y 50 bolivianos, es una hora extra. Y como esa hora extra no excede las 8 horas, entonces solo se lo paga con el doble. Y aquí sería, ¿cuánto? 100 bolivianos nomás, ¿no es? Y ahí está 100 bolivianos. Ahora le voy a poner 54 y 50 bolivianos, ¿no? Y sabemos, el dinero extra es de 800 bolivianos. A ver, vamos a ver qué fue lo que falló en la suma. A ver, acá está. Esta variable, me equivoqué, la letra es PHR, ¿no es? Le puse PHT, como la consola no es esta, lo pone 0, y todo multiplicado por 0 es 0, y cuando le sumó, no le sumó nada, ¿no es?
fue un error de typeo, PHR, ¿no? Lo voy a reiniciar. Acá está, reinicio. Y pongámosle 54 y 50 bolivianos. 54 horas trabajadas y 50 bolivianos es lo que gana por hora. Y ahí está, 1.700 bolivianos, ¿no? 1.700 bolivianos, que serían el dinero extra que él ganó por trabajar horas extras, ¿no? 1.700 bolivianos. Ahí está. ¿Alguna duda que tuvieran? Si lo tenés en diagrama de flujo, ¿se puede pasar a pseudocódigo? Este generador genera, este programita a través del diagrama de flujo genera un código, pero un código en español. Este programa es como cualquier otro lenguaje que seguro han codificado o tal vez van a codificar, pero los otros lenguajes están en inglés, pero este lenguaje está en español. Digamos, es como que alguien lo hizo prácticamente para la didáctica, ¿no? Y casi generalmente el docente dice que lo de español es el pseudocódigo, ¿no? Y está acá, está en el cuadro principal. Recuerden que yo abrí el diagramador, esa opción, y me sale una ventana emergente, pero lo que yo escribo aquí en el diagrama se traduce acá, en un lenguaje en español, que prácticamente sería su pseudocódigo para ustedes, ¿no? Pero es un lenguaje en español, sí o sí. Es un lenguaje en español que es el equivalente a su pseudocódigo de ustedes, ¿no? Que necesitan. Y está acá. Sí, entonces, si no, fin sí, escribir, si no, fin sí, fin algoritmo, ¿no? Tal vez algunas cositas ustedes lo tienen que cambiar a lo que le enseña la docente, ¿no? Pero ya no es nada complicado. Y está acá, ¿no? Está aquí. Pero nosotros vamos a hacer por didáctica el diagramador. Es mucho más intuitivo que estar escribiendo. Ya ustedes se encarguen de escribir. La buena práctica sería que ustedes no copien el otro, sino que ustedes lo traduzcan, ¿no? Para manera que vayan practicando, porque muchos problemas de ustedes a veces es que en el examen le dan un diagrama y ustedes no saben cómo codificarlo, ¿no? O a veces la pregunta dice un diagrama más su código, digamos, ¿no? Y entonces ustedes no saben cómo codificar un diagrama, ¿no? Entonces, para su práctica, hasta que ustedes se lo sepan bien, sería bueno hacer un diagrama y ustedes pasar el código y luego comparar con el del ¿no? Con el autogenerado. Y decir, ah, lo hice bien. Unas 10 veces consecutivas bien, yo creo que ya uno dice, ya sé bien cómo hacer un código desde un diagrama, ¿no? Pero veamos, pasándonos de largo esa aplicación, ¿alguna consulta sobre esta pregunta? ¿Ninguna? Ya, si no es ninguna, voy a darlo por resuelto mientras me piden qué otro enunciado podemos resolver. La 1, porfa. La 1. La 1 dice calcular el salario de un empleado. Si se sabe que para los del turno diurno es similar, al parecer, es similar, pero ya no con horas extras, sino con turnos, ¿no? Dice, a ver, calcular el salario de un empleado. Ahora dice salario final, digamos, ¿no? No dice solo el extra. Si se sabe que para los turnos diurnos, la tarifa en el caso de horas normales de trabajo es de 1,3 bolivianos, ¿no? Y en el caso de las horas extras es de 2 bolivianos, o 2,1, no sé exactamente esta parte de acá, de si es 2,1, debe ser 2,1, digamos, ¿no? 2,1. Asumamos que es 2,1, ¿no? 2,1. Aquí tenemos dos turnos, el diurno y el nocturno. Y el diurno tiene su salario normal y su salario extra, digamos, ¿no? Ya no lo pone el enunciado. 1,3 el horario normal y 2,1 el horario extra, bueno, las horas extras. Si el empleado es de turno diurno, aquí se equivocó, dice diurno en ambos, pero supongo que uno es diurno y el otro es nocturno. La tarifa será horas normales 1,8 y horas extras 2,5.
Para mí que este segundo es nocturno. ¿Por qué? Porque se sabe que en el nocturno se gana un poco más que en el diurno, porque es más cansador, más agotador, digamos, ¿no? Y en algunos casos más peligroso. Entonces, este es nocturno y este es diurno, ¿no? Ya bueno, no dice mucho el enunciado, digamos, ¿no? Pero por lo que yo, por mi experiencia, lo que sé que está pidiendo es que ustedes calculen, de acuerdo a una cantidad de horas que le van a dar y el turno que le van a dar, ustedes calculen las horas normales y las horas extras del día, digamos, ¿no? Del día. Ya, o sea, es sobre un día nomás, de un día trabajado. Vamos a ver cuánto es su salario de un día. Ya, entonces lo que nosotros vamos a leer es el turno para saber si es diurno o es nocturno y las horas trabajadas en el día, ¿no es? Y como usted sabe, el estándar de horas normales trabajadas es de 8. Más de 8 ya serían horas extras, ¿no es? Más de 8 serían horas extras. Pero el estándar es 8 horas. Al menos para los hombres es 8 horas. Hay una ley que para las mujeres siempre es 7 horas y media, digamos, ¿no? Porque media hora de receso para ella y no sé cómo es el asunto. Pero generalicémoslo en 8 horas. En 8 horas. Ya. Lo que nosotros tenemos que leer, ¿qué es? El turno. Para saber si es diurno o es nocturno, ¿no es? Una de esas dos opciones. Diurno o nocturno, ¿no es? Una de esas dos opciones. Y luego las horas. De acuerdo a las horas, vamos a ver cuánto es su salario, ¿no? Sabemos que en el día es 1.3 y la hora extra del día son 2.1. En el turno nocturno, en las horas de noche son 1,8 y las extras de noche son 2,5. Ya. Similar a la anterior. Similar a la anterior, joven. Solo que ahora lo vamos a hacer un poco más directo, que tenemos una clasificación, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Vamos a escribir acá. Escriba, introduzca su turno. Introduzca su turno. Diurno o nocturno. Así lo vamos a poner. Que escriba con mayúscula. Y lo vamos a guardar en una variable llamada turno. Y luego las horas. Introduzca las horas trabajadas. Trabajadas, ¿no? Y a esto le vamos a llamar horas, ¿no? HR, horas trabajadas. HRT, horas trabajadas. Lo primero que nos interesa, jóvenes, es saber el turno antes de sacar algún cálculo matemático de su salario. El turno es igual a diurno. Si es verdad, cálculo diurno. Caso contrario, como puede ser que se equivoque al escribir o algo así, vamos a poner algo un poco más bonito. Nocturno. Aquí es para preguntar, digamos. Diurno. Está. Si es falso, vamos a ver si escribió nocturno. Aquí me equivoqué al escribir. Cosa que si es falso, o sea, ni es diurno ni es nocturno, entonces podemos decir se equivocó, digamos, ¿no? Al escribir el turno, ¿no? Hay un mensaje nomás tipo error, digamos, ¿no? Pasa que a veces la persona se equivoca, ¿no? Por nocturno, diurno, ¿no? Se equivocó al escribir el turno. Ya, ahora, en el cálculo diurno, jóvenes, ¿no? En el cálculo diurno, a ver si es que hemos entendido el anterior ejercicio, que es similar. Hay horas normales como hay horas extras, ¿no es? ¿Cómo yo sé si alguien trabajó horas extras? ¿Cuál sería la condición para saber si alguien trabajó horas extras? Si las horas que ha trabajado es mayor a 8, sería horas extra. Ya, horas trabajadas mayor a 8 serían horas extras. Caso contrario serían horas normales, ¿no es? Entonces, acá salario, ¿no? Salario, 2 puntos igual a horas normales, como en el día es de 1,3, entonces lo pongo 1,3. Me voy a percatar por si es que es así, 1,3. Sí, 1,3, ¿no? 1,3. Lo mismo
que hicimos la anterior vez acá, con las horas extras. Tengo que calcular las horas normales más las horas extras, ¿no? Las horas normales van a estar en A, que serían prácticamente 8, porque sé que han trabajado 8 horas como mínimo, y una adicional de extra, ¿no? Por 1,3, ¿no? En esa manera. Y una variable B que va a ser igual a las horas extras. ¿Y cómo sé cuáles son las horas extras? Horas trabajadas menos las 8 horas normales por 2,1, hemos hecho, ¿no? Y el salario final sería S igual a A más B, como la anterior nomás. Vemos que hay una secuencia de cómo hacerlo, ¿no? De cómo hacer esas cositas, ¿no? Y lo mismo acá en el nocturno, jóvenes. Lo mismo acá en el nocturno. Lo mismo acá en el nocturno. Se repite, ¿no? Voy a hacer una condición, una misma condición. Pareciera ser que lo mismo, hora trabajada mayor a 8, ¿no? Aquí digo que el salario es igual a horas trabajadas por 1,8, que es lo normal, ¿sí? Y en aquí, si es que tiene horas extras, ¿no? Las primeras 8 horas es por 1,8 y las horas extras son iguales a las horas extras, que sería menos 8 multiplicado por 2,5, ¿no? Y el salario final sería A más B, ¿no? De esa manera. Entonces luego me faltan los mensajes de este, ¿no? Aquí voy a poner su salario es, espacio, coma, S, que es salario, y aquí entre comillas, bolivianos, ¿no? Y algo similar en acá, ¿no? Su salario es, comilla, S, comilla, bolivianos, ¿no? De esa manera. Pareciera un poco más ancho, más grande, digamos, ¿no? Pero es de cómo nosotros lo razonemos. Y ejecutar. Entonces primero escribo el turno, diurno, ¿no? Diurno. Y yo digamos que he trabajado 10 horas. 8 horas normales más 2 horas extras, ¿no? Y me dice que es 14,6 bolivianos. A ver, las primeras 8 horas serían, voy a sacar calculadora, las primeras 8 horas serían 8 por 1,3, ¿no? Eso es 10,40. Y las otras 2 horas son por 2,1, ¿no? Ese es. Más 10,40 sería 14,60, ¿no? 14,60. Las otras 2 horas. Y ¿dónde está? Lo cerré la consola. Diurno. 10 horas, ¿no? 14,60. Ahí está. 14,60. Entonces lo mismo en nocturno. 10 horas. 19,40. Y si por alguna razón me equivoco al escribir diurno, no sé, vamos, ¿no? Las horas trabajadas, lastimosamente, tal vez después deberíamos haber pedido las horas trabajadas, ¿no? Pero ahí se equivocó al escribir el turno, ¿no? No podemos calcular, no sabemos qué turno es, ¿no? De esa manera, jóvenes. De esa manera. Si escribí un C minúscula, igual no vas a conocer. Con C minúscula. La palabra diurno. No son diurno. No es el mayúscula tiene un peso diferente al minúscula, digamos, ¿no? Entonces tendrían que tal vez hacer, pero bueno, o bien poner en el mensaje, aquí está mal escrito, incluso introduzca su turno diurno. Y aquí tal vez especificar sí o sí se debe escribir con mayúscula. Para decir al usuario, ¿no es? Mayúscula. Para que el usuario sepa, digamos, ¿no? Que sí o sí con mayúscula, digamos, ¿no? O si no, si ustedes quieren evitar que el usuario sea libre de escribir mayúscula o minúscula, ustedes van a tener que programar aquí una condición más, digamos, ¿no?
que sería O. Sí, turno es igual a minúscula, ¿no? De esa manera ya hace esta tanto mayúscula como minúscula. Diurno, 10 horas, y lo calculó, ¿no? Una O. Basta que uno sea verdadero, ya entra la condición, ¿no? Eso ya depende de ustedes, ¿no? Ahorita no se le exige tanto, digamos, no se le exige tanto. Sí. Pero más adelante, cuando usted haga un sistema, que esto y lo otro, ustedes van a tener que tener ese razonamiento, pues, ¿no? Ah, ya, voy a aceptar que sea mayúscula o minúscula, ¿no? Y cosas así, cosas así. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿Ninguna? Pasamos al siguiente. Disculpe, yo tengo una dudita. Sí, dígame. Tanto en la pregunta donde el diurno y el nocturno, por verdad, se va la variable B. Y en la variable B está restando las horas trabajadas menos 8. Esa es la partecita donde me confundí. ¿Puedes explicarlo otra vez, por favor? Sí, lo que pasa es que cuando vos has trabajado más de 8 horas, ¿qué significa? Que has trabajado tus horas normales más horas extras, ¿no es? Son dos cálculos diferentes porque tus horas normales tiene un precio y tus horas extras tiene otro precio, ¿no es? Entonces, tus horas normales lo estamos calculando directamente ya a las 8 porque como has trabajado más de 8 horas, yo ya sé 8 horas sí o sí son normales, ¿no es? Esa partecita, 8 horas sí o sí son normales, con el precio normal, 1,8. Y luego debo calcular tu salario extra, o sea, con las horas extras trabajadas. ¿Y cómo sé cuáles son tus horas extras trabajadas? Horas trabajadas menos 8, ¿no es? Esas ya son tus horas extras, ¿verdad? Y multiplicado por el monto extra, digamos, ¿no? 2,5, ¿no? Y ya después al final lo sumo el salario normal, que es A, más el salario extra, que es B, y lo sumo a un salario final, ¿no es? De esa manera. Porque si yo no resto los 8, ¿qué estoy haciendo? El total de horas trabajadas lo estoy multiplicando por 2,5, así ya sale otro resultado, que no es el deseado. Obviamente la empresa estaría pagándole más todavía por cada hora, digamos, ¿no? Y entraría en quiebra, ¿no? No sé si me lograste entender. Las primeros, si te das cuenta, esas 8 horas que le estás restando acá ya han sido calculadas acá, en A. Las horas normales, que son 8 horas normales, yo sé que tiene 8 horas. ¿Por qué? Porque es mayor que 8, pues, ¿no? Entonces las 8 horas primero por este precio. Y ahora las horas restantes, que serían las extras, ¿cómo sé cuáles son las horas extras? Las horas trabajadas menos las horas normales, digamos. ¿Y cuántas son las horas normales? Son 8, digamos, ¿no? Y ahí está. Sí, ahora sí la entendí. Gracias. Ya. Ahí está. Ahora, si no hay más dudas, lo pasamos como resuelto. ¿Cuál otro inciso, jóvenes? ¿Cuál otro inciso? La 12, por favor. La 12 dice, dada la longitud de un triángulo mediante las variables A, B y C, nos lo dan los tres triángulos, por lo general quizás no es un triángulo rectángulo, digamos, ¿no? O un triángulo equilátero, digamos, ¿no? De lados iguales, son de lados diferentes. Calcular su área mediante la fórmula área igual a la raíz cuadrada, digamos, ¿no? De S, entre paréntesis, S multiplicado por S menos A, multiplicado por S menos B, multiplicado por S menos C, donde S es igual a A más B más C, ¿no? Entonces nos lo da la fórmula en sí, digamos, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Entonces en el diagrama vamos a leer A, B y C, ¿no? Vamos a tener que poner acá, introduzca A,
introduzca A, leo A, introduzca B, introduzca B y leo B. Lo otro mensajito, introduzca C. Y lo leo y lo barro como C. Y luego dice que saque la fórmula de área, pero antes necesito sacar S. Me dice en el enunciado que S es igual a A más B más C, ¿no? Está escrito en el enunciado acá. Y luego aplicar esta fórmula de área, digamos, ¿no? Que si yo quiero hacerlo paso por paso, puedo estar primeramente calcular todo esto de acá y luego aplicarle una raíz cuadrada, digamos, ¿no? Paso por paso, digamos, ¿no? Entonces a eso le voy a llamar X, digamos, ¿no? 2 puntos igual, que sería S multiplicado por S menos A. Creo que eso me dice el enunciado. S menos A y eso multiplicado por S menos B y eso multiplicado por S menos C, ¿no? Creo que así está el enunciado. S menos B, S menos C, ya. Y luego dice que el resultado del área es igual a la raíz cuadrada de todo eso de adentro que lo llamé X, ¿no? Ahora, ¿cómo sé cuál es una raíz cuadrada? Creo que es así, raíz X. Aún ustedes no hacen el algoritmo, digamos, que genere una raíz cuadrada, ¿no? Sino que vamos a hacer uso de alguna función que se llame raíz cuadrada. Buen Aquí día, va a ser. doña. Buen día. Y aquí se va a hacer el mensaje. El área del triángulo es aquí área, ¿no? Y para darle un mejor tono, metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Lo voy a ejecutar. Me permite ejecutar. Voy a introducir A, digamos que es 10, 15 y 14, ¿no? Y me sale eso, ¿no? El área del triángulo es 823 metros cuadrados, ¿no? Es lo que me sale. Y coma tanto decimales. Eso de ahí. Aunque no estoy bien certero que esa sea la área, pero es lo que nos bota esta fórmula, digamos, ¿no? Que no sé si será la fórmula del área de un triángulo. Hay 14, 15. No. Disculpa, ¿habría una función que pudiera quitar esos decimales en el algoritmo en T6? Sí, ¿O sí o sí tengo que tirar así? hay uno que quita los decimales que se llama truncado. Trun, en este programita, Trun, en los lenguajes que ocupen en Pascal, igual va a ser Trun, el mismo abreviación de truncado, que es el que le va a poner 10, 15, 14. Ahí está, 823 metros, quizá necesite ponerle un espacio para que sea un poco más cómodo. $10, 15, 14, ¿no? Ahí está. $456 metros cuadrados. Y hace rato, porque... Ah, uno les puse acá. Va a tener que... 10, 15, 14. Ahí está. 823 metros cuadrados. Sin decimales, con el tron. Ya, gracias. ¿Alguna duda con este enunciado? Si no hay ninguna, lo damos por finalizado el enunciado. Y vayamos a otro enunciado que ustedes deseen resolver.
¿Alguno otro? ¿Pudiera hacer la última, por favor? La 13 ya. Hacer un algoritmo que muestra el valor absoluto de un número introducido por teclado, ¿ya? ¿Qué es el valor absoluto, matemáticamente hablando? Todos los números naturales que no sean negativos. Ya, todos los números naturales que no sean negativos. En realidad, de cualquier número que nos den, nosotros sacar el valor absoluto quiere decir que solo sacamos el número, sin el signo negativo, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, digamos, ¿no? Nos van a dar un número y nosotros lo vamos a devolver con el signo positivo, en sí así. Si es positivo, lo devolvemos así normal, ¿no? Y si es negativo, ¿qué hacemos para convertirlo en positivo? Multiplicarlo por -1. Ya, multiplicarlo por -1, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a introducir un número. Si es positivo, le devolvemos el mismo número. Y si es negativo, le devolvemos el número absoluto, o sea, en su valor positivo. Introduzca un número. Y aquí le ponemos n. Y luego, como dijo su compañero, ¿cómo sé si es positivo? N mayor a 0 es positivo. Si es así, simplemente no hacemos nada, ¿no? Aquí vamos a mostrar n, el valor absoluto, o simplemente vamos a mostrar n ya para anotar esto, n. Y si es negativo, vamos a tener que hacer como dijo su compañero, n multiplicado por -1, ¿no? De esa manera. Si es positivo, lo dejamos así nomás, y si es negativo, lo multiplicamos por -1, ¿no? Ahora, no es correcto, jóvenes, no es correcto hacer una condición y que por positivo no haga nada, y por negativo recién lo haga, digamos, ¿no? Aquí esta sí me observa por esta acción que dice que debo poner paréntesis, ¿ya? Pero aquí me sale un error, pero es por eso que le digo. No es correcto que por positivo no hagas nada, o sea, por verdadero no hagas nada y por falso lo quieras hacer. En papel obviamente lo podemos hacer, pero en lo correcto es que sea así, ¿no? Entonces, para que sea así, yo debo cambiar mi condición, ¿no? Debo cambiar mi condición. Una opción es que cambie la condición a esto acá, ¿no? A esto acá. Y ahora sí va a funcionar. Si le doy un valor negativo -5, me devuelve 5. Y si le doy un valor positivo 5, me devuelve 5. Pero a veces la condición es tan compleja y a mí no me dificulta cambiar la condición porque no la entiendo. Entonces basta con hacer una negación. No. O sea, not en estructura discreta, ¿no? Not, negación. Dice, por lo que sea acá, lo va a negar. O sea, lo contrario de lo que sea su condición, ¿no? Eso es negación, ¿no? Y ahora sí funciona. Y va a funcionar de la misma manera. -5, 5. Y 5, 5. Dos maneras diferentes de hacer. O cambiar la condición o hacer la negación, ¿no? Porque estaba aquí, era la condición normal y como lo cambié acá, entonces como todo está al revés, entonces la condición lo voy a negar. Pasa que a veces es mucho más fácil pensar de una manera en la condición que pensar el contrario de la condición, ¿no? Lo contrario de la condición. Más cuando hay más operadores lógicos, o sea, y, or, más mezclado. ¿Y cómo lo hago la inversa? A ver si es y o es o. Y uno se complica. Entonces, mejor es todas esas condiciones, agruparlas y decirle negado, ¿no? Negado, o sea, no. La negación de todo eso, ¿no? Que sería lo contrario, ¿no? Eso lo vimos en estructura discreta. Es por eso que no es como que pasarlo de largo de estructura discreta. Hay que sí o sí comprender un poco de esas cosas donde dice negación, y, o, lo contrario, ¿no? Y demás cosas. Ahí. ¿Alguna duda con esto de acá?
Ninguna. Si es así, lo damos por concluido este enunciado. Y aquí terminamos la ayudantía. ¿Ya? Aquí la terminamos. Ya nomás le faltan 8 enunciados. Y creo, por lo visto, no son muy complicados. Este es similar al que hicimos. Similar al que hicimos. Este está fácil. Está acá igual está fácil. Y la conversión de Fahrenheit igual, digamos, ¿no? Está fácil. Cualquier cosa lo escriben en el grupo. En el grupo, en el privado no voy a responder. En el grupo, pues. El enunciado y su diagrama para que está mal, en qué va a corregir y demás cositas, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Lo dejamos acá. Recuerden, entonces, los invito a los sábados para que avancemos de paso por paso sobre cómo hacer algoritmo básico, que ya fue este sábado. En este otro sábado que viene va a ser algoritmos condicionales, ¿no? Condicionales. Y, digamos, ¿no? El otro domingo vamos a hacer sigue lo más práctico, lo de más práctico, ¿no? Lo que sí no sé si esto lo vamos a subir a YouTube. Pasa que no quiero tener más videos dispersos, digamos, ¿no? Dispersos de esto. Si ustedes ven y van a buscar, lo voy a subir. Si ustedes me ven, van a buscar un canal de mi nombre, una lista de videos que hice Introducción a la Informática. En uno de tantos videos hay la respuesta de varias de estas preguntas que faltaron hacer. Que igual me acuerdo que me lo pasaron. Ya, lo voy a subir a YouTube de todos modos esto para que lo tengan por si quieren verlo a detalle, por si no han entendido, y verlo de nuevo, y así, y verlo con más calma quizás, y ver los diagramas para realizarlo, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, terminamos acá, jóvenes, nos vemos, un gusto, chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.